Más entrevistas desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 29 y en esta ocasión estamos en Editorial Sexto Piso para platicar con el escritor peruano Martín Roldán Ruiz, que nos presenta su primera novela titulada Generación Coche Bomba. Gracias por estar con nosotros, Martín. Gracias a ustedes por la entrevista. Platícanos de esta tu primera novela, tú vienes de escribir cuento. ¿Cómo es el salto o el paso a la novela? ¿Es complicado? ¿Por qué decides incursionar en la novela? La situación se dio al revés. Yo publiqué primero la novela de manera independiente. Me decidí empezó la novela como un cuento, ¿no? Yo estudié en la Universidad de Periodismo y el primer capítulo lo elaboré como un cuento para presentarlo a uno de los Juegos Florales, pero como no ganó nada, pero me quedó la historia, me quedó las ganas de seguir escribiendo, seguir ficcionando sobre los cuatro personajes protagonistas de esta novela, y a las finales, bueno, comencé a escribir y ya hasta que tenía todo un material como para novela, y posteriormente ya entré a incursionar en el cuento, ¿no? Pues Generación Coche Bomba, que lo tengo aquí en mis manos, esta novela se centra en una generación, todo un movimiento contracultural de Perú de los años 80, ¿no? Sí. El movimiento subterráneo viene a ser el movimiento punk rock del Perú, ¿no? Y a los punkis o punks del Perú le decían subtes. Entonces, ellos vienen a ser el reflejo, el medio por el cual un grupo de jóvenes significativo de Lima y de otras provincias del Perú mostraban su descontento frente a la situación extrema que estábamos viviendo, ¿no? De guerra interna, de crisis económica, política y social, ¿no? ¿Cómo, digamos, contar a través de estos cuatro personajes este momento de la historia de Perú de represión, de escasez? Escasez en las situaciones, ¿no? Los cuatro amigos buscan una salida a su nada, como se podría decir, y uno de ellos cree encontrar en el amor la salida a todo ese estado, esa angustia por el no futuro del país, ¿no? Porque era un no futuro, no el no futuro de Londres del 77, sino un no futuro muy a la peruana, ¿no? Como te explicaba, de crisis total. Entonces, al encontrar el amor, como que piensa que encontrar una manera para seguir existiendo, ¿no? Para seguir viviendo, pero al final es como que el contexto, lo externo, se impone sobre las individualidades y les corta, ¿no? Les frustra todos esos anhelos, sueños y esperanzas, ¿no? A través de esta novela, digamos que sí podemos ver otra cara de este movimiento, digamos, comprenderlo de otra manera, desde otro contexto. Obviamente es ficción, pero basado en hechos reales. Sí, bueno, hechos reales, porque yo fui parte del movimiento subte en esos años. Y claro, no es la historia de las bandas en sí, es la historia de aquellos que íbamos a ver a las bandas, como dice, para sacarnos toda la inocencia de repente de lo que pensábamos que era la vida, ¿no? Pero que nos hizo ver, nos hizo pisar tierra, nos hizo ser conscientes de nuestra realidad, porque las bandas te decían eso, ¿no? Expresaban realmente lo que estaba sucediendo en el país, no como otras bandas de rock comercial que vivían pues otra realidad, no una realidad alienante, ¿no? En cambio, las bandas de rock subterráneo o punk rock te decían las cosas como eran, y a nosotros de alguna forma nos forjó, nos hizo aprender lo que es la vida, ¿no? ¿Hay alguna parte de tu propia participación en este movimiento que hayas incluido en esta novela o en la que te hayas basado? Sí, de algunas formas, algunas anécdotas, algunas cosas que pasé, pero que en sí es toda una ficción para el propósito de la novela, ¿no? O sea, pero no es mi vida en sí, no es mi vida, es una ficción, ¿no? ¿Cómo se percibía en ese momento a este movimiento y cómo se percibe ahora? ¿Es un movimiento vigente? ¿Es un movimiento que ya murió? Claro, el rock subterráneo como tal tenía unas características o unos ingredientes que le dieron forma, o sea, y que le hicieron explotar a principios de los años 80, que era crisis total, guerra interna, crisis económica. Pero cuando el Perú cambia su situación, cuando cambia la economía, comienza a haber una estabilidad y ahora que va en aumento, capitula Sendero Luminoso con la captura de su líder Abimael Guzmán. Entonces el contexto cambia y los grupos también, ¿no? Entonces en los años 90 continuaron bandas de punk rock, algunas bandas de la época de los 80 continuaron, pero ya la situación cambió en el sentido de que si antes era una cuestión autogestionaria de las mismas bandas y donde lo principal era expresarse, ya en los años 90 ya como que llega más cosas, ¿no? O sea, llegan importaciones, ya tienes una guitarra, antes una guitarra servía para que toquen todas las bandas, no, ahora cada uno tiene, y sobre todo llegan, por darte un ejemplo de cómo cambia la situación, si antes todo era autogestionario, ya llegan pues los conciertos con promotores, con auspicios, hasta incluso auspicios de empresas grandes, cosa que los subtes no hubieran aceptado en su momento, ¿no? Entonces ahí cambia la situación. Entonces todo eso cambia a partir de los años 90, ¿no? Y ahora hay
bandas muy buenas, pero que no tienen nada que ver con los subte en ese sentido, ¿no? Serán herederas, pero no todo. ¿Cómo ha sido recibido este libro fuera de Perú? Porque pues, el contexto es totalmente Perú, pero digamos que movimientos así surgieron en toda Latinoamérica, ¿no? A mí, cuando sale Generación Cochabamba el 2007, que lo publico el 2007, y yo consigné un mail y me escribían gente del extranjero, ¿no? Recuerdo un español que me escribió, que estuvo de paso por Lima, entró a una librería, se llevó el libro, y me escribió una carta o un mail muy sentido diciéndome que le había hecho recordar sus épocas en los 80, aunque era totalmente distinto, los Gazetes, el Calimocho, Escorbuto, la Polla Records. Entonces, y me decía, a pesar de que yo no fui peruano, he sentido esa historia peruana tal igual como la vivimos nosotros acá en el País Vasco, eso es lo que él me dijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo él, sino otras personas como que conocen al Perú de esa época, pero sintiéndolo cercano. ¿Por qué? Porque son hechos humanos, y son hechos humanos, son sentimientos, ¿no? Son cosas que cualquier ser humano puede haber sentido, no solo en Perú, en México, en España, en Estados Unidos, ¿no? Y que personas que no estamos familiarizados a lo mejor con este movimiento, que hay una brecha generacional muy extensa, sí podemos involucrarnos con tus personajes, podemos involucrarnos con tu historia, ¿no? Claro, porque es la historia de 4 jóvenes, adolescentes, que quieren vivir en un contexto que les es totalmente adverso, ¿no? Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Martín Roldán Ruiz, Generación Cochabamba, lo pueden encontrar en la editorial Sexto Piso desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esto es C7 Fil entre Filstas. Bueno, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara continúa sorprendiéndonos a muchos. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Ismael Cala. Ustedes ya lo conocen, lo hemos visto en diferentes facetas, en programas de televisión, brindando conferencias en muchísimas partes, pero hoy nos viene a mostrar su faceta como escritor en su tercer libro titulado El secreto del bambú. Desde Miami, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Vero, yo feliz de venir a Guadalajara. Es mi segunda visita. Estuve en el 2013 por primera vez con mi primer libro, El Poder de Escuchar, y regresar de la mano de HarperCollins México, HarperCollins Español, con El Secreto del Bambú es de verdad un honor para mí. El secreto del bambú, cuéntanos un poco, siempre te vemos destacando por pues estas frases y estas conferencias tan inspiradoras que despiertan mucho a bastantes personas, pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en El secreto del bambú? Pues aquí hay dos partes. El libro primero tiene un ensayo a modo de introducción, una preparación al lector de por qué me surgió la idea de escribir El secreto del bambú y todo lo que aprendí además en esta investigación de lo que significa el bambú como planta en su utilidad milenaria y el misticismo además dentro de la cultura asiática, sobre todo países como China, Tailandia, Japón, que veneran al bambú, en primer lugar por su capacidad de servicio, porque el bambú nos sirve para hacer casas, techos, muebles, chancletas, medicinas, se usa como alimento para los osos pandas y para los seres humanos, papel, flautas, instrumentos musicales. O sea, cuando tú te pones a ver de lo que nos sirve el bambú, la lista es infinita. Pero además de eso tiene mucha simbología. Yo usé todos esos símbolos y creé una fábula futurista año 2085 en la Amazonía peruana, una villa construida enteramente con bambú y que se rige bajo la premisa de que el desarrollo es todo lo que les enriquezca la calidad de vida sin empobrecerles espiritualmente. Maravilla. ¿Cómo esto tiene que ver contigo? Háblame un poco, porque de aquí de alguna forma vemos parte de ti, de tu persona, de lo que has vivido, de lo que quieres decir. ¿Cuál sería como el mensaje principal? ¿Qué le quieres decir a las personas? Mira, el mensaje es que si uno quiere vivir muchos años, como pretendo yo, por ejemplo, vivir más de 136 años, ¿verdad? Ya la medicina lo puede, uno está consciente de lo que debe hacer, pero no basta el cuerpo. Hay que preparar la mente para vivir una larga vida, porque si no deja de tener sentido. Cuando alguien dice, soy así, no puedo cambiar, no tengo ya nada más que aprender, estás decretando tu propia muerte, porque la vida se trata de una constante evolución, de un constante aprendizaje. Y la invitación con este libro, a ser como el bambú, es dejarnos fluir, ser firmes en principios, pero flexibles, sobre todo acá. La neuroplasticidad del cerebro, que es esa capacidad de nuestras neuronas de restablecer sinapsis o conexiones nuevas constantemente. No importa la edad, tú puedes aprender un idioma nuevo, puedes aprender hábitos, desaprender otros,
abrir tu mente, ser como el bambú. Entonces la pregunta para muchos de los que nos están viendo es, ¿eres un roble? ¿Eres una ceiba? ¿Te crees demasiado fuerte, pero tan fuerte que eres tan rígido que los vientos te sacan de raíz o te parten el tronco? Al bambú no. El bambú danza con los vientos. La nieve lo puede doblar, pero no lo deja en el suelo, él rebota. Y esa es otra de las capacidades que tiene el bambú, que es la resiliencia y que los seres humanos debemos desarrollar, rebotar de las caídas. Resiliencia, ahora hablemos de la resistencia. ¿Cuáles serían como los elementos que paralizan a las personas o que los impiden moverse del lugar a un espacio quizá pues más benéfico? Yo creo que las propias historias que nos reproducimos en nuestra mente son nuestros peores enemigos. Hay veces que uno echa culpas afuera, pero no se da cuenta que lo que te está limitando no es el entorno, ni lo que necesariamente te está pasando. Es tu actitud o tu interpretación de lo que estás viviendo. Y realmente te digo porque mis 3 libros, de alguna manera, yo siempre digo, el crédito inicial no es mío. Yo tomé la idea prestada de alguien más. El poder de escuchar fue mi agente literario que me dijo, ¿por qué mejor no el poder de escuchar en vez del poder de sonreír? Que era mi idea inicial. Y dije, vale, hagámoslo. Un buen hijo de P fue un tuit de insulto que alguien me envió. Y yo dije, esto lo tengo que convertir en positivo. Y esa P, de la que nos viene en la mente, del insulto, dije, podemos reprogramarla a positivo. Pasión, paciencia, perseverancia. Y el secreto del bambú es por ese reproche de, oye, relájate Ismael, tienes que ser como el bambú. Y salió un libro del cual aprendí yo y comparto esas enseñanzas con los lectores. Y ahí viene una cadena de libros que todos vienen basados en el mismo principio. ¿Cómo transformas lo negativo en positivo? ¿Cómo es la vida de Ismael? ¿Qué cosas te despiertan? ¿Qué te mueve? ¿Por qué investigar? ¿Por qué trabajar para la gente? Platícame cuál es como tu inspiración más importante. Yo te diría que es aprender y compartir. Esos son 2 verbos que yo pongo en acción todos los días porque siento que nuestros días deben ser una fotografía en miniatura de lo que queremos que sea nuestra vida al terminarla. Entonces no podemos llegar al final y mirar atrás y decir, lo hubiera hecho todo diferente. Aprovecha cada uno de tus días para que sean realmente una representación de cómo quieres que sean tus vidas. Y hay 2 acciones que yo trato de que todos los días estén: aprender y compartir. Por eso los libros. Porque los libros me obligan en las conferencias constantemente, para compartir algo, tengo que aprenderlo. Tú no puedes compartir nada que no sabes. Entonces es una obligación constante de estar aprendiendo y escuchando a otros para luego ser vehículo transformador a otra audiencia de esos mensajes. Y la verdad te digo, me gusta porque me siento muy útil. Yo creo que el propósito en la vida de los seres humanos es sentirnos validados y útiles. Y que seguramente en el proceso de escribir, de plasmar este libro, también te retroalimentaste, te diste cuenta de cosas que quizá no sabías que sabías. ¿Cómo te experimentas siendo escritor? Es que cada libro te engorda para bien, te engorda en conocimientos, te fortalece en experiencias, en vivencias. Además, como no soy de esos escritores que se sienta solito a escribir, yo desde la idea del libro empiezo a conversarla. No me importa que alguien diga, ¿cómo si el libro no está publicado te van a robar la idea? Nadie roba nada. Entonces yo empiezo a compartirla y los libros terminan siendo no solo lo que yo creí de la idea, sino lo que mucha gente me contó de su experiencia personal sobre esa misma idea. Y hay muchos agradecimientos en este libro a personas que sin ellas esto no hubiera sido lo que es. ¿Quiénes te acompañan? Me acompaña mucha gente. Tengo un equipo, por ejemplo, en Cal Enterprises somos 15 personas que me ayudan en las investigaciones, que me ayudan en el planteamiento de muchas ideas para conferencias, para libros. Los programas de televisión, lo sabes tú misma, no lo hace uno solo. Un programa como el que hago yo de entrevistas en CNN, que la gente me ve solo con el invitado, detrás de cámaras hay un equipo de más de 10 personas que, como digo yo, me hacen lucir mejor, me hacen lucir más inteligente, más culto, más simpático, pero muchas veces son ellos los que me dieron las ideas de una buena pregunta, de un chiste, de algo interesante que comentar. De eso se trata la vida y de eso se trata el secreto del bambú. El bambú no vive en solitario. Rara vez, cuando tú ves un bambú en solitario, es porque fueron de esos que compraste en un barrio chino que te vendieron el bambucito con piedras. Pero en la vida real, en la naturaleza, el bambú no es un tronco, no es una vara, es un bosque
trabaja en equipo, vive en comunidad. Y así somos los seres humanos. No somos islas, somos archipiélagos. Qué maravilloso. ¿Cuánto tiempo estarás acá en Guadalajara? Y por favor invita a todo el público a que se acerquen a tu obra, a tu libro y por supuesto también tienes redes sociales. Seguramente muchas chicas quisieran saberlo. Cuéntanos cómo te podemos contactar. Bueno, pues muy fácil. Nos pueden encontrar en ismaelcala.com, es nuestra página web, en Twitter @Cala, en Facebook e Instagram Ismael Cala. Y que se acerquen a varios lugares donde tenemos el libro. Por ejemplo, se acercan aquí al stand de HarperCollins México, HarperCollins en español, está El secreto del bambú, se acercan al stand de librerías Gonville y ahí tienen El secreto del bambú, Escala a otro nivel, un libro de reflexiones y una agenda que es un diario de gratitud para 2016 que se llama Calando Sueños. Me surge una duda, ¿y cuál sería el secreto de Ismael? El secreto de Ismael es no perder la capacidad de asombro y la curiosidad, porque el día en que uno pierda la capacidad de asombro, la vida te sabe a nada. Es como que vas en piloto automático. Y a mí me ha pasado. Yo he detectado por momentos, digo, ¿estoy viviendo? No, no estoy viviendo, estoy sobreviviendo. Estoy haciendo cosas en piloto automático y me pongo furioso. Porque digo, ese no es el Ismael que tú quieres cultivar. A todos nos pasa, ¿eh? Pero siempre el despertar de conciencia es date cuenta y agarra nuevamente las riendas de tu vida para que sea una vida con sentido. Esa sería la pregunta también, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Cómo me hago cargo de lo que ya me doy cuenta que está sucediendo? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es crear herramientas de vida, leer. Yo siempre digo, mira, leer te da sueños. Leer te abre tu mente, leer te expone a ideas de gente tan diversa que te empieza a hacer reflexionar. Y cuando tú lees, muchas de esas ideas resuenan, te inspiran, pero no se quedan en la inspiración. Te llevan a transformación, porque hay mucha gente inspirada, pero que no llega a ser transformada. El transformarse necesita tu libre albedrío y tu fuerza de voluntad de decir yo sí puedo. Y desde dentro tengo la semilla del liderazgo y lo voy a hacer. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ismael. Esperemos que pases una estancia aquí en Guadalajara, que comas tortas ahogadas, que disfrutes de nuestra ciudad y que vuelvas pronto. Así será, volveré pronto. Mira que yo canto y todo. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Escribamos. Muchísimas gracias. Continuamos con más información. Ahora estamos con Eduardo Monteverde, que nos va a hablar de su obra Historias épicas de la medicina, una obra en la que se conjugan distintas disciplinas. Aquí se habla de la medicina desde la religión, desde el arte, desde la filosofía, desde muchas áreas, ¿no? Antropología, ciencias básicas, bioquímica. Son las materias que yo manejo en el curso que doy de Historia y Filosofía de la Medicina en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sí. Vamos a conocer desde, digamos, el origen de la bata blanca hasta el origen de muchos términos médicos, ¿no? Que muchas veces utilizamos y ni siquiera entendemos. Sí, hay un concepto de medicina a lo largo del libro, porque la gente, inclusive mis alumnos, cosa curiosa, mis alumnos de octavo semestre no tienen un concepto de medicina. El concepto de medicina que ellos tienen es muy pobre, ¿no? Es decirle un señor abra la boca, saque la lengua y diga ah, sí, y eso es más o menos el concepto de medicina que tiene el público en general, ¿no? No, aquí va de las moléculas, sí, que es donde realmente ocurren las enfermedades, ¿sí? A la fisiopatología, que es donde se expresan las enfermedades, ¿sí? Y al paciente, que es la sociedad, ¿sí? ¿Y qué parte de Eduardo Monteverde estuvo más plasmada en este libro? Digamos, la parte del Eduardo Monteverde periodista, del médico, del cineasta a lo mejor, o un poco de todo. En forma de narrativa utilizo mucho, yo soy novelista, tengo varias novelas, utilizo mucho la forma narrativa de la novela, ¿sí? Con retos al lector, ¿sí? Es mi forma de convivir con los lectores. No es un libro sencillo. Sí, se trata también de ponernos a pensar a quienes lo leamos. Sí. Entre las reseñas que le han hecho ese libro hay dos que me gustaron, que le gustaron particularmente a Paco Ignacio Taibo,
que dicen es un libro para una larguísima sobremesa después de una comida así y platicar, porque los temas no se agotan, y a ver qué tanto sabe el otro comensal, sí, de historia. Y el otro es que es conveniente tener internet Fuentes bibliográficas a la mano. Que usted también ha llegado a la parte que ha sido criticado, ¿no? Por los colegas, por hablar de esta parte también. Sí, muy criticado, más que criticado, indiferencia. Okay. Sí, indiferencia. Yo no sé si sea por falta de comprensión de lectura de bajo nivel de mis colegas, ¿no? O sea, nosotros le echamos la culpa a los alumnos que no entienden. Yo creo que los académicos tampoco son muy versados en la comprensión de la lectura. Sí. Bueno, pues muchas gracias, qué maravilla que pueda platicar con nosotros y pues hacer la invitación a que la gente se acerque a esta obra que se publica bajo el sello Crítica de Grupo Planeta. Sí, Crítica es un sello, sí, muy serio. Aquí hay libros de Jay Gould, de Hawkins, y se presenta hoy a las 8 en la sala 1 aquí. Lo presenta Paco Ignacio Taibo, sí, que es novelista. Que lo ha reseñado además. Lo ha reseñado. Sí. Bueno, y también a decirle a la gente pues que no tenga miedo, ¿no?, de acercarse a un libro como este, que no se necesita tener conocimiento. Historias de piratas, de nazis, canallas, mitología, sí, Apolo, uno de los dioses de la medicina, sí, que era un canalla también, porque era un canalla, sí, en la mitología griega. Nos va a ayudar a tener otra perspectiva y otra cara de la medicina desde muchas perspectivas, ¿no? Desde muchas áreas. Sí, yo creo que es un libro hasta de utilitario, se aprenden cosas. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo Monteverde. Historias épicas de la medicina lo pueden encontrar en editorial del Grupo Planeta. Muchas gracias. Continuando con la cobertura C7 Phil, gracias por sintonizarnos. Y bueno, ahora tengo el gusto de recibir en el set de C7 Jalisco a Rubén Cortés, periodista, narrador de amplísima trayectoria en el periodismo y en las letras. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Excelente, la verdad. Estoy muy contenta. Qué bien. Y a ti, Rubén, pues bueno. Bien, estoy contento con el libro. Con un nuevo bebé, ¿no? Con esta publicación, un bolero para Arnaldo, Memoria Personal de Cuba, que es algo distinto, ¿no? Algo, bueno, desde el inicio mucho más íntimo que otras cosas en las que has incursionado. Sí, claro, has dicho lo correcto, es más íntimo, es una memoria, dice personal, yo le diría íntima, ¿no? Una memoria íntima, son las memorias de mi padre, que a la vez son una memoria de la Cuba contemporánea, de la Cuba que pasó de ser un país receptor de migrantes hasta el año 1959, cuando triunfa la revolución, a un país expulsor de emigrantes. Mi padre, hijo de inmigrantes asturianos y canarios, tiene 20 años cuando triunfa la revolución. Yo después me convierto en un inmigrante, me voy de Cuba. Y entonces el libro no deja de ser un diálogo entre esa generación de mi padre, que fue la que construyó o ayudó a construir la revolución, y mi generación, que es la generación que está ayudando a firmar el acta de defunción de ese sistema político que está agonizando finalmente, ¿no? Claro, un diálogo entre generaciones, una historia personal, pero que a la vez nos habla justo de la historia de la isla y de todo. Sí, es un pretexto para también hacer una historia mínima de Cuba, de la Cuba contemporánea, una historia que pasa por... mira, algo que tiene interesante el libro, lo he estado viendo aquí en la feria, casi siempre que se escribe de Cuba, los cubanos que escriben de Cuba o todo el que escribe sobre Cuba, es más bien una lectura elitista o una descripción elitista de Cuba, casi todo es de La Habana. Cierto. Todo es de La Habana, Abilio Esteves escribe de La Habana, Leonardo Padura escribe de La Habana, Pedro Juan Gutiérrez escribe de La Habana, todos escriben de La Habana y casi nadie escribe sobre el interior de Cuba. Y aquí sobre encontramos la Cuba otros profunda, rincones. claro, este es un libro que se desarrolla en Pinar del Río, que es la provincia más pobre de Cuba, se conoce como la Cenicienta de Cuba. Ya.
Y sobre esa Cuba profunda no se ha escrito. Y es una Cuba que hay que conocer también, Claro. porque es la Cuba que finalmente es la Cuba más natural, es una Cuba que no es de pose, no es La Habana, no es La Habana que ahora está de moda, por ejemplo, Claro, Pinar no es del la Río que- no está de moda no ni es ha la de estado una de moda. postal de Cuba, ¿verdad? Eso no es una postal de Cuba, ¿no? Es quizá, pues, otros rostros de Es Cuba una que no postal más bien en conocemos. sepia, una Ok. postal en sepia, una postal con un aliento a foto vieja, un aliento nostálgico, un aliento, pues casi todo el que lee el libro me dice que llora, ¿no? Sí, imagino. Pues es un libro íntimo, siempre las intimidades, y escritas de una manera finalmente con el corazón, no dejan de ser crudas, pero están escritas con el corazón. O sea, esa mirada, esa capacidad de mirar, es mi propósito para demostrar que nosotros pues sí escribimos así, y no solamente son generalmente los que los críticos Claro. califican como novelistas, ¿no? Sí, sí. Excelente ejercicio. Es y un homenaje a la profesión, ¿no? un homenaje a la profesión, se agradece, te felicitamos, ¿no? Y te felicito en lo personal por compartir justo tu intimidad y por demostrar que desde el periodismo también se puede incursionar Así en es. estos universos, ¿no? Y se está presentando aquí en la FIL, se estará Mañana presentando. a las 6 de la tarde, jueves a las 6 de la tarde. Y sí, yo estoy contento, es un libro que está agarrando su camino, Claro. es un libro que ha sido exitoso. A mí me gusta decirlo porque yo no vivo de la literatura, vivo del periodismo, vivimos Ajá. de teclear todos los días, y lo digo con esa libertad de que es un libro que sí vale la pena, porque es un libro diferente, y me ha dado mucha alegría comprobarlo aquí ahora en la FIL, que estoy buscando literatura cubana y Claro. no hay un libro que hable de esa Cuba profunda, de la Cuba rural, de la Cuba de los guajiros. Muy bien. Porque ¿no te has fijado que todo el cubano que conoces te dice que es de La Habana? Sí. Pues no sé cuántos pisos tendrá La Habana, ¿no? Porque tendría que tener 10 pisos para alojarlos que, a todos. para que quepan todos, ¿no? Muy bien, pues ha sido un gusto tenerte aquí en El el gusto es set. mío. Auguramos éxito en esta novela y en todos sus proyectos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Continuamos con más información en Elementos. Los temas que más nos ocupa en la sociedad tiene que ver con pues los temas del peso, de lucir bien, particularmente pues en las mujeres. Y aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues una de las propuestas encaminada justamente a esto es El placer de verte bien. Este libro de Miriam Gutiérrez Gómez y Juan Pablo Salazar, con quien me encuentro justamente en este momento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Pues vamos a contextualizar un poco a nuestro público sobre este proyecto que nace justamente de las redes sociales. Fue inesperado, no fue planeado, y poco a poco ustedes se van dando cuenta que, bueno, el interés siempre va a perdurar en las personas por vernos bien. Exacto. Sí, todo nació en base a las dudas. Hay tanta información en las redes sociales, cada quien puede postear lo que quiere, entonces hay mucha incertidumbre en la gente. Entonces dijimos, de todo lo que nos preguntan en las redes sociales, lo que le preguntan a Mariam, sus clientes, etcétera, ponemos todo en un libro para facilitarles el entendimiento de todo esto a las personas, ¿no? Bien, iniciemos hablando del proyecto Vida Fit, que es como inicia este libro. Pues inició de la nada. Mariam un día estaba enferma, abrió una cuenta y por hobby empezó a postear cosas de su comida, no sé qué, estaba aburrida y estuvo en cama casi un mes. Y de ahí empezó a crecer, de ahí le salieron clientes, empezó a dar asesorías de nutrición. Ella es nutrióloga y conforme a eso fue creciendo y cada vez más. Ahorita tiene casi 120,000 seguidores en la cuenta de Instagram y 10,000 en la de Facebook. Entonces va creciendo todo eso, y en base a todo lo que hemos vivido en esa cuenta es lo que salen las ideas de Facebook del libro. Pues sabemos que en México no poseemos una cultura, digamos, bella en el sentido de la alimentación. ¿Qué es lo que se propone aquí? Estuve hojeando un poco y bueno, veo que explican a la gente lo que son las proteínas, los carbohidratos, qué tipo de grasas existen. Sin embargo, no hay una dieta que pueda generalizarse para todos. Exacto, o sea, lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de que la gente entienda el cambiar el estilo de vida, o sea, qué tienes que hacer. Hablamos de ejercicio, hablamos de alimentación, hablamos de recetas sanas, o sea, que no tienes que comer ensalada
ensalada y pollo asado todo el tiempo para comer rico y estar comiendo sano. Hay un montón de recetas, creo que hay 54 recetas en el libro. Entonces, todo para que vea la gente que comer sano no quiere decir comer aburrido. Y luego, que incorpores ejercicio a tu vida. O sea, una manera fácil de entender cómo cambiar el estilo de vida, ¿no? No quiere decir que de la noche a la mañana vas a cambiar por completo, porque realmente ese es el error más grande, ¿no? Tratar de cambiar todo de un jalón. Entonces, poco a poco ir metiendo cosas a tu vida que te vayan, o sea, cambiando la manera de vivir y que puedas mejorar tu día a día. Y no es todo acerca de estar marcado o estar con músculos o cuadritos o todo eso. Es simplemente el aprender a comer sano, a vivir sano y hábitos que puedes hacer durante el día para estar mejor. Si hablamos de índices de obesidad en nuestro país, ¿cómo nos encontramos? México es el número 1 en obesidad infantil del mundo y estamos ya entre el 2 o acabamos de empezar a ser el 1 de obesidad en adultos. Entonces estamos justo después de Estados Unidos o a la par de Estados Unidos, entonces es un movimiento que está creciendo mucho y es preocupante y más en la obesidad infantil, ¿no? O sea que desde chicos ya tenemos malos hábitos. Entonces si desde pequeño no te enseñan, es muy difícil que el cambio, ¿no? No es imposible, claramente, pero es mucho más difícil. Entonces, si tenemos padres que ya nos inculcan el comer, o sea, es mucho más fácil ir creciendo con ese tipo de alimentación, ¿no? Porque podríamos también decir que muchas de las razones por las cuales la gente se pone a dieta ya no es tanto por salud, sino que lucir bien. Sin embargo, este libro te propone pues ambas vertientes. Exacto, sí. Si no es tanto por vanidad, ¿no? Es más que nada por salud, porque sí es un problema grande y tenemos diabetes infantil, hipertensión, hipotiroidismo, ese tipo de cosas y sí está creciendo. Entonces todo eso se debe mucho a la alimentación y el estilo de vida. Tenemos estilo de vida sedentarios, tenemos una alimentación mala, mucho de comida rápida, mucha comida frita, muchas calorías y realmente los carbohidratos, o sea, con tanta información que hay en las redes sociales, te dicen que los carbohidratos son el problema, que las proteínas son el problema, que las hormonas son el problema, no, realmente el común denominador de todo esto es la cantidad. O sea, los carbohidratos no son malos, las grasas no son malas, el problema es el exceso. Entonces, es el problema que tenemos hoy en día, que es tan fácil conseguir comida y tan fácil excederse que no sabemos controlar eso. El tamaño de las porciones, cuánto es bueno comer, cada cuánto es bueno comer, todo eso depende de cada individuo. Pero por lo menos ir teniendo unas bases para ir cambiando, ¿no? Y sobre todo también generar este equilibrio entre tu cuerpo, tu mente, espíritu también. Y creo que a partir de que el cuerpo se siente energético, se siente que tiene lo que necesita, pues de ahí se desprende también pues ese equilibrio. Sí, es como una cadena. O sea, mucha gente dice, no, es que no tengo ganas, o sea, no tengo energía, trabajo mucho, me la paso haciendo cosas y ya no me queda energía. Pero la cantidad de gente que dice eso y la cantidad de gente que se da cuenta que haciendo ejercicio tienes más energía, es impresionante. O sea, la gente no hila eso. Dice, no, pues si hago ejercicio voy a estar mucho más cansado en el día. Y si de por sí ya estoy agotado, pero no, el cuerpo funciona muchísimo mejor cuando le damos actividad física, cuando le damos la alimentación correcta. Tienes mucho más energía, estás mucho más activo, estás mucho más alerta, piensas mejor. Entonces todo eso te ayuda a tener un mejor día. Y sobre todo también generar este equilibrio entre tu cuerpo, tu mente, espíritu también. Y creo que a partir de que el cuerpo se siente energético, se siente que tiene lo que necesita, pues de ahí se desprende también pues ese equilibrio. Sí, es como una cadena. O sea, mucha gente dice, no, es que no tengo ganas, o sea, no tengo energía, trabajo mucho, me la paso haciendo cosas y ya no me queda energía. Pero la cantidad de gente que dice eso y la cantidad de gente que se da cuenta que haciendo ejercicio tienes más energía, es impresionante. O sea, la gente no hila eso. Dice, no, pues si hago ejercicio voy a estar mucho más cansado en el día. Y si de por sí ya estoy agotado, pero no, el cuerpo funciona muchísimo mejor cuando le damos actividad física, cuando le damos la alimentación correcta. Tienes mucho más energía, estás mucho más activo, estás mucho más alerta, piensas mejor. Entonces todo eso te ayuda a tener un mejor día. Bueno, pues la invitación a todo el público para que si están interesados en el tema adquieran el libro El placer de verte bien, que es por editorial. Ediciones B, Editorial Vergara. Pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo Salazar, por tu compañía. Y bueno, un saludo también a María Gutiérrez, que no está presente, pero que también pues es creadora de este libro. Sí, claro. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con más de la información.
Iniciando el pasillo G se encuentra la editorial Era, que se distingue por tener literatura contemporánea latinoamericana. Son varias obras que encontramos en este lugar, como es la de Bárbara Jacobs, la dueña del Hotel Po, a quien tengo el gusto de entrevistar en estos momentos. Muchas gracias por la entrevista, Bárbara. Sé que usted anda muy ajetreada porque precisamente ya presentó en el marco de la FIL Guadalajara su libro, ¿verdad? Que se terminó de imprimir en el 2014 y pues aquí ya está vendiéndose en este editorial. Gracias por la entrevista, ¿cómo está? Muchas gracias a ustedes, estoy muy contenta y precisamente estoy más contenta porque ayer en la nochecita se presentó en sociedad mi libro, La dueña del Hotel Po, y la presentación fue fantástica, había mucha gente y además los presentadores, además de que son muy amigos míos y muy lindos y muy todo eso, son personajes de la novela. Los tres que estaban presentes en la presentación, que hicieron la presentación, son personajes de la novela. Una novela que es entre ficción y que va de la novela convencional a la metaliteratura. Explíquenos en qué consisten estos términos. Bueno, eso se lo tendría que preguntar a los críticos, pero yo le puedo decir que creo que significa que no es una novela lineal, tradicional, de un planteamiento, un nudo y un desenlace, como son las novelas tradicionales, sino que es una novela, digamos, loca. Bueno, o sea, ¿qué es lo que se está haciendo? También se puede llamar experimental. Participa un poco, como usted señala, de la ficción y la no ficción. Es autobiográfico y es realista. ¿Qué más le puedo decir? Tiene varios géneros, géneros literarios, es decir, hay alguna muestra de lo que es un diario, hay alguna muestra de lo que es una crónica, hay varias cosas y quizás lo que puede llamar más la atención es que contiene otra novela. Adentro de esta novela hay otra novela, cosa que por otro lado no es nada novedoso. La novela del Quijote de Cervantes, adentro tiene varias otras novelas, o sea que esta no es tan experimental. Es el común de los buenos escritores, Bárbara. Sí, es, oiga, muy bien. ¿Se autodescribe entonces en este texto? Sí, hay bastante, hay la reconstrucción de la vida de una mujer que es escritora, pero que por publicar el pequeño libro que trae adentro esta novela, se volvió bestseller. Y entonces de repente se vio llena de millones de pesos y dijo, ¿y yo qué hago con todo este dinero? Nunca he tenido costumbre de usar tanto dinero. Y entonces se le ocurrió recuperar el viejo hotel que había sido de su papá cuando ella era niña. Y recuperó el hotel, lo actualizó, lo remodeló y la fiesta del primer aniversario invitó a mucha gente. Y entonces la construcción de la novela tiene que ver precisamente con cómo se llega al momento de la fiesta y con la fiesta y también está satisfaciendo una necesidad muy profunda de la protagonista que se desdobla en varios personajes porque lo que ella en la vida real era una persona a la que le costaba mucho trabajo tener amigos, recibirlos en su casa, ser amable, porque como escritora más bien estaba siempre encerrada y despeinada. ¿Será así como una proyección de sí misma, Bárbara? Pues no me haga quedar mal, pero sí. Sí, es una proyección bastante clara de mí misma, pero en la fiesta se desquita. Bárbara,
Bárbara, pues muchas gracias por estar en esta transmisión de la FIL Guadalajara. Un gusto tenerla aquí. Y para quienes no la conocen, ella es de ascendencia libanesa, ¿verdad? Y ha obtenido varios premios, como es el Javier Villaurrutia y en el 2013 el Biblos, precisamente de la comunidad libanesa que le otorgó. Gracias. Yes, muchas gracias a ustedes. Pues seguimos en esta transmisión. Regresamos. Y desde Barcelona, para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, nos acompaña la escritora Eva Sandoval, que presenta su más reciente libro titulado ¿Y tú qué crees? Un libro de desarrollo personal, podríamos llamarlo así, Eva. Sí, así podríamos llamarlo. Gracias a vosotros. Que en este libro compartes diferentes, pues podríamos decir, consejos secretos para el éxito, pero también que nos dicen de por qué fracasamos, ¿no? Y por qué a veces nos programamos tanto para el éxito como para el fracaso. Claro, es una invitación a ampliar la perspectiva de cómo estamos creando nuestro mundo a día de hoy y cómo cambiar si es que no nos gusta lo que estamos creando. Y la idea es más hacer un viaje interior, por eso el título del libro es ¿Y tú qué crees? Porque muchas veces buscamos fuera cosas que en realidad las tenemos dentro. Y el ¿y tú qué crees? Es la invitación a darnos cuenta de lo que estamos creyendo en formato creencia, qué creencias tenemos y por tanto qué estamos creando. Y con esa invitación uno empieza a darse cuenta de que cuando cambia lo que cree, empieza a cambiar su realidad, empieza a vivir las cosas diferente. En cuanto, digamos, a estas piedritas en el camino, estos obstáculos, bloqueos mentales, autosabotaje, ¿cuáles son los principales, los que siempre, pues a lo mejor nos acompañan aunque nosotros no queramos? No nos acompañan si no queremos. Nos acompañan siempre y cuando no seamos conscientes de que existen. Cualquier obstáculo, para poderlo saltar, no queremos estarlo mirando fijamente. Tú, la próxima vez que quieras, veas un obstáculo en la calle y quieras saltarlo, sáltalo mirando el obstáculo. Y luego sáltalo mirando más allá del obstáculo. Verás la diferencia que hay. Tu sistema se configura de una manera en la que el obstáculo pasará a formar parte del pasado. Entonces, cuando nosotros queremos, es cuando estamos haciendo las cosas, ¿sí? Esa frase de aunque no queramos, en realidad es una frase que nos quita el poder personal. Porque cuando uno se da cuenta, para mí es muy importante el concepto de la conciencia. Cuando hacemos algo de manera consciente, cuando hacemos algo de manera inconsciente. Si lo hacemos de manera consciente, podemos entrar en cambiarlo. Si lo hacemos de manera inconsciente, es como si lleváramos un patrón que tú le has llamado pues, de autosabotaje o cosas que hacen que ocurran cosas que yo no quiero que ocurran, ¿sí? Y esa es una clave. Y estos obstáculos que mencionas, ¿cómo podemos visualizarlos? O sea, a lo mejor no tenemos muy en claro cuáles son los obstáculos que nos están deteniendo, pero ¿de qué manera hacerlos casi materiales o tangibles para saber la razón o el motivo, no ser más conscientes de lo que nos está bloqueando? Claro, no necesitamos saber la razón o el motivo de lo que nos está bloqueando para poderlo sobrepasar. Y esa es una clave realmente de la conexión, de la felicidad, de la paz, de como cada uno quiera llamarlo. No lo necesitamos, simplemente vamos caminando nuestra vida y nos vamos encontrando con cosas. Entonces, si eso que nos encontramos es un obstáculo, en lugar de un baile, pues como ya es un obstáculo, en ese momento vemos qué hacer. Vemos si lo saltamos, vemos si nos esperamos, vemos si le damos la vuelta, vemos si lo agarramos y lo sacamos del camino. Pero ya vemos. No evadir como esa realidad, ¿no? Sí ser conscientes de que hay un obstáculo y enfrentarlo. Y si lo tengo en ese momento, en ese mismo momento, forma parte de mi camino, lo tengo. Eso es como lo del miedo, el famoso miedo. El problema con el miedo no es el miedo en sí, sino es no aceptarlo. Y yo acepto que tengo miedo, me doy cuenta de que lo tengo. Muchas veces en el momento de aceptarlo suele desaparecer. Claro. ¿Sí? Y una parte muy importante también de tu libro es la ley de si tú cambias, todo cambia. ¿Por qué es tan importante en este libro? Porque somos creadores de nuestra realidad y nos han dicho lo contrario. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar, cuando cada persona empieza a decidir crear el mundo, hacer las cosas de la manera que quiere hacerlo, empieza a haber un reflejo fuera. La vida de fuera es un reflejo de lo que nosotros creemos. Por eso es tan importante, cuando cambias tú, cambia todo. Claro. Platicábamos hace un momento si tu formación profesional tiene algo que ver con esto que compartes en el libro y me comentabas que no. ¿Por qué decides compartir estos consejos que muchas personas hasta creerían que son secretos, ¿no? Que es algo así muy, muy guardado que... Porque las personas, porque todos somos uno, porque los seres humanos queremos empezar a cooperar.
en lugar de a competir. Queremos dejar de competir, queremos empezar a cooperar, queremos empezar a crear cosas juntos, queremos empezar a ver el amor en el otro, queremos empezar a darnos cuenta de que somos espejos y queremos regalar. La sabiduría no forma parte de alguien, no es de un individuo, no se puede registrar. Cuando uno se da cuenta de algo, cuando uno sabe algo que realmente le ha ayudado, compartirlo con el mundo lo hace más grande, no lo hace más pequeño. Claro. Entonces, ¿qué mejor que poder compartir, que cada uno, cada persona elija, coja lo que quiera? Y por eso vosotros estáis haciendo eso, con un programa de televisión lo que hacéis es eso, es expandir la información y con la intención en el libro siempre es de poder cooperar, de poder darnos cuenta de que no necesitamos estar en lucha, de que nadie nos va a quitar nada, que lo que es nuestro es nuestro. ¿Y de qué manera guías al lector a través de estas páginas a mejorar su calidad de vida? De ninguna. No es una guía como tal. No es una guía. ¿Cómo es la redacción o al momento de la lectura? ¿Cómo lo va a descubrir él? Porque va a ampliar su perspectiva, porque va a ver otras cosas que hasta ese momento ni siquiera le ha puesto atención, porque es una manera de concienciar, de que la persona amplíe su conciencia y vea que hay otras maneras de hacer las cosas, porque venimos programados, creemos que las cosas solo se hacen de una manera, estamos copiando. Y el libro lo que hace es invitar a eso. A programarnos para el éxito. Para lo que cada uno quiera. Porque ahí va a depender de cada persona. Claro, ¿qué es el éxito? Para mí puede ser un éxito absoluto estar aquí hablando contigo. Claro. Y para otro un éxito absoluto puede ser estar jugando con un niño. Entonces, que cada uno viva en función de lo que sienta que quiera vivir. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eva Sandoval, libro ¿Y tú qué crees? De Ediciones Urano desde Barcelona. Gracias por estar con nosotros. Gracias.